Hola, buenos días. Mi nombre es Alfonso García, soy médico de urgencias y comenzamos aquí el bloque de urgencias neurológicas. En este bloque hablaremos temas importantes en relación con la cefalea, el ictus, las convulsiones, el síndrome meningio, cuadros como el coma, el vértigo, el síncope y la agitación de pacientes que podemos observar en el servicio de urgencias. Bueno, comenzar comentando las enfermedades de mayor impacto. Vamos a comenzar por la cefalea, porque es un grupo de procesos con una prevalencia muy importante, que se cifra en torno a un 10-20% de la población. También comentaremos a continuación el ictus, con una incidencia de 150 a 200 casos por 100.000 habitantes y año, y debemos de recordar que el 50% de los pacientes con ictus tienen secuelas neurológicas importantes y que su supervivencia media está en torno a unos 10-15 años. Para eso precisamente se ha creado el código ictus, para reducir esta importancia en las secuelas que tienen los pacientes. No comentaremos nada de las demencias, pero sí nos parece importante recordar que la prevalencia se cifra en torno a cifras de 7,55 en mayores de 64 años, que si consideramos que son no diagnóstico de demencia, sino además de deterioro cognitivo en estadios iniciales, sube a un 20%. Bueno, si comentaremos en este bloque el cuadro de epilepsia, pues afecta al 1 o 2% de la población. No hablaremos de nada en relación a enfermedades como el Parkinson o la de enfermedad desmielinizante, que bueno, ya se excede del propósito de esta obra. Bueno, aquí tenéis una gráfica un poquito pues para ver la incidencia anual de distintas patologías. La principal es la migraña, luego cuadros de enfermedad cerebrovascular, seguidos ya a mucha distancia de la epilepsia. Bueno, pues comenzamos hablando de el dolor de cabeza, puesto que así es como se comentaba en relación a la sintomatología que se presenta. Para concretar un poquito más este tema, nos vamos a referir al dolor que está en la zona que no es la cara, es decir, que va desde la zona orbitaria hasta el vértice craneal. Así excluimos todos los dolores de la región facial y cervical que puedan ser irradiados y demás. Con todo esto podemos definir la cefalea en función de lo que dura en el tiempo y si es recurrente o no, de la siguiente manera. Tenemos la cefalea aguda recurrente, luego ya en crónica tenemos la progresiva, es decir, que va aumentando, o la que no es progresiva, que siempre es diaria. Bueno, comenzamos con la cefalea aguda localizada. Bueno, es un dolor brusco y que se suele relacionar a procesos de las estructuras craneofaciales. Cosas a destacar: tenemos el glaucoma, donde se va a acompañar por un ojo rojo, puede tener la pupila estar en midriasis media o completa y con un aumento del tono ocular. Asimismo, además, en el glaucoma agudo lo que va a tener es una alteración de la visión, que la va a tener como si vemos a través de una ventana con vaho ese tipo de visibilidad. Luego tenemos la neuritis ópticas, donde hay un dolor a la movilidad ocular y no encontramos ninguna alteración ni tanto externa ni en el fondo de ojo. U otras como pueden ser la otitis, la sinusitis o flemones y demás. Bien. En relación a la cefalea aguda, pero de origen generalizado, tenemos que darnos cuenta que aquí esto ya está hablando de procesos graves y que requieren un diagnóstico y tratamiento lo más precoz posible. Aquí tenéis en las imágenes una hemorragia subaracnoidea que se caracteriza por un inicio súbito de distribución generalizada, puede coincidir tras el esfuerzo, normalmente va sin fiebre y puede ir acompañado de vómitos o incluso cuadros convulsivos. Otros procesos también pueden afectar a la aparición de una hemorragia intraventricular, con
de forma brusca y alteración del nivel de consciencia, vómitos, y si esto tiene desplazamiento de línea media, pues asociado de signos de anisocoria y demás. Bueno, otros casos, en la misma cefalea aguda generalizada, tenemos el hematoma subdural, que puede ser en pacientes que han tenido algún tipo de traumatismo previo, sobre todo en gente mayor, o bien que están tomando anticoagulantes. Esto lo vamos a ver sobre todo en gente mayor y en gente bebedora importante, en alcohólicos. Muchas veces la aparición o la sintomatología es en cuadros insidiosos. También se puede presentar después de un traumatismo un hematoma epidural. Aquí veis que tiene incluso un poco de desplazamiento, de ocupación de del sistema ventricular. O bien una hemorragia intracerebral que puede estar abierta a ventrículos y demás en función de las características del proceso. Más situaciones que vemos en la cefalea aguda generalizada. Bueno, pues podemos tener procesos tumorales expansivos, que por edema y crecimiento desplazan la línea media, cuadros de meningitis, hablaremos de ellos más adelante, que se acompañan de fiebre, o bien abscesos cerebrales, como este que tenemos aquí en la imagen, con que puede haber signos focales dependiendo de la localización que tenga y que aumenta por el edema que estén generando. Bueno, hemos acabado con las cefaleas agudas y ahora vamos a hablar de las cefaleas recurrentes. Entre ellas distinguimos pues la migraña, la cefalea en acúmulos o racimos o de Horton, la hemicrania paroxística crónica y cefaleas secundarias a otros procesos. Bueno, vamos a comenzar con la migraña, la jaqueca. Se caracteriza por un dolor de cabeza en un lado del cráneo, hemicraneal, de tipo pulsátil, tiene antecedentes familiares, se suele asociar a cuadros vegetativos con náuseas, vómitos, además le molesta mucho la luz, los ruidos. En la clásica podemos acompañarse de un proceso de aura previo, debido a la vasoconstricción que se produce, como déficits focales, alteraciones visuales y demás. Y este tipo de dolor de cabeza empeora con el esfuerzo. Otro tipo de cefalea aguda recurrente, tenemos la cefalea en acúmulos o racimos, se da sobre todo en varones, es una cefalea intensa, sobre todo en la zona periorbitaria. De hecho, esa zona se aumenta la vascularización y puede haber hiperemia conjuntival, lagrimeo, rinorrea. Y se caracteriza por varios episodios en el día y varios días a lo largo de las semanas. En los periodos entre crisis el paciente está asintomático. Luego la hemicrania paroxística crónica aparece en mujeres, se repite en el día con gran frecuencia, pero se caracteriza porque responde a la indometacina, como veremos más adelante en el tratamiento. En relación a las cefaleas secundarias, a situaciones concretas, pues tenemos cefalea posejercicio, poscoital, aunque bueno, hay que descartar que no esté acompañada de una hemorragia subaracnoidea, sobre todo si la cefalea va seguida de una pérdida de conciencia. O cefalea tensional en relación con el estrés y demás. Esta es más como un casco opresivo, afecta a todo el cráneo y que puede deberse o acompañarse de una contracción a nivel de la musculatura cervical. Bien. En relación a la cefalea crónica progresiva, es el tercer caso que estamos comentando, es una cefalea diaria, lleva tiempo, ha ido aumentando su característica y eso nos tiene que hacer sospechar que hay algo que está aumentando la presión intracraneal. Mejora a lo largo del día y empeora con el decúbito al acostarse. Esta cefalea requiere realizar exploraciones de imagen para descartar algún procesos patológicos más graves como expansivos intracraneales, hidrocefalia y demás. Bueno, luego la cefalea crónica diaria es una cefalea muy frecuente, repetitiva, pero
mantienen la misma intensidad del dolor, no tiene empeoramiento. Suelen ser procesos benignos, debidos pues, a una cefalea postraumática o por abuso de analgésica o una migraña transformada. Bueno, en relación al diagnóstico tenemos que basarnos en unas preguntas correctas, una historia clínica adecuada, una anamnesis, con una exploración neurológica, física y unas pruebas complementarias en función de los hallazgos que hayamos realizado. En relación a la anamnesis, pues bueno, tenemos que valorar si existen antecedentes personales de que gente en la familia tenga este mismo tipo de dolor, un traumatismo previo, a qué edad comenzó, si ha sido el inicio de una forma brusca, nunca había tenido dolores de cabeza, o bien estos dolores de cabeza han ido en aumento, cuánto tiempo lleva con estos dolores de cabeza, su frecuencia, duración, si el dolor es pulsátil, si es como un casco, dónde se localiza, bueno, cosas que tenéis ahí descritas y demás, si va acompañado de auras, de prodromos, hay algo que lo agrava, o, por ejemplo en las migrañas el consumo de taninos, quesos, que lo pueden aumentar. En relación a la exploración, comenzaremos pues valorando el nivel de consciencia del paciente, o bien con la escala VDN, de si responde, está alerta a órdenes verbales, al dolor o no responde, o mejor con un Glasgow, que veremos a continuación. Y luego signos de rigidez de nuca y meningios, como puede ser el signo de Kearney, que teniendo flexionada la cadera al extender la pierna, pues presenta dolor en la zona lumbar, o el de Brunzinski, que estando en decúbito supino, al flexionarle la cabeza para liberar la tensión en las raíces nerviosas, dobla las rodillas. Bien, a todo esto debemos de añadir siempre una exploración sensitiva, motora, valorar la marcha que tiene el paciente, no olvidarnos de hacer un fondo de ojo, para valorar si hay un edema de papila, como en esta situación, y en gente mayor acordarnos de explorar las arterias temporales por si pueda ser una arteritis de la temporal, el proceso que está teniendo el paciente. Bien, con toda la exploración ya podemos orientar las pruebas que vamos a realizar. Normalmente se solicita un hemograma, una bioquímica. En el hemograma, si hay fiebre, puede haber una leucocitosis. El estudio de coagulación, que cuando vayamos a realizar una punción lumbar habrá que realizarlo siempre, así si el paciente está tomando anticoagulantes orales. Añadiremos una velocidad de sedimentación globular si sospechamos que tiene una arteritis de la temporal. La solicitud de pruebas de imagen, como el TAC craneal, la vamos a solicitar siempre antes de realizar una punción lumbar, salvo que si hemos realizado un fondo de ojo observamos que no hay un edema de papila que sugiera una hipertensión craneal. La punción lumbar la realizaremos lógicamente con la sospecha de una meningitis, o bien si después de haber realizado un TAC este es normal y seguimos con una sospecha de hemorragia subaracnoidea, porque se asocia hasta en un 5 o 10% de situaciones. TAC normal y punción lumbar positiva para hemorragia subaracnoidea. Bien, con todo esto, ¿con qué tenemos que diferenciar la cefalea? Bueno, pues como hemos estado comentando, dolores irradiados de las zonas próximas, cuadros de neuralgias por su distribución, patología dentaria, dolores en la articulación temporomandibular, o bien patología de origen cervical. Bueno, pues ya una vez descartado todos los procesos y en función del tipo de cefalea que tenemos, que tiene el paciente, pues tomaremos siempre unas medidas generales, como son el reposo en cama, con poca luz y estímulos ruidosos. Suele mejorar con la aplicación de frío local, o bien con compresas o bolsas de hielo, y incluso si tiene problemas digestivos, pues bueno, una dieta blanda. En relación al tratamiento ya farmacológico, en la migraña, vamos a comenzar con la migraña leve. Usaremos analgésicos, suelen responder muy bien a tipo AINE, o bien paracetamol, el metamizol y bueno, otros más. Ahí tenéis la posología recomendada para el tratamiento de los mismos. Desde luego añadiremos, si está nauseosos o está vomitando, antieméticos como la metoclopropamida o la domperidona.
e incluso si el paciente está muy nervioso o con mucha ansiedad, pues añadiremos ansiolíticos pues del tipo de diazepam o de lorazepam, ¿de acuerdo? Bien, en relación ya a migrañas más severas, el tratamiento de elección son los triptanes. Son agonistas serotoninérgicos y son el principal tratamiento en las formas moderadas e intensas. Tenemos que recordar dos cosas fundamentales: que están contraindicados en la cardiopatía isquémica o en pacientes que por tratamiento con depresión están tomando IMAOs, así como aquellos que tienen una hipertensión mal controlada. Y recordar que en el caso de que el paciente haya tomado ergotaminos previamente, debemos de esperar 24 horas antes de dar un triptán, porque se potencia el efecto vasoconstrictor de los mismos. Es decir, podemos incluso provocar espasmos coronarios. En relación a los triptanes más utilizados, pues tenemos el Zolmitran, el Sumatriptan y demás. Ahí tenéis la posología y la pauta adecuada para su uso. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente escalón es la ergotamina. Es un tratamiento clásico que cedió paso a los triptanes, pero que vuelve a tomar indicaciones en aquellos pacientes que son refractarios a los triptanes. Si bien es cierto que en estos casos, cuando son refractarios, debemos de esperar 6 horas, mínimo de 6 horas, antes de administrar los triptanes. ¿De acuerdo? Las indicaciones, pues bueno, pacientes que ya los estaban usando, pues lógicamente si algo funciona bien, ¿para qué vamos a cambiarlo? O bien que no hayan respondido a un antiinflamatorio. Las contraindicaciones van a ser por el efecto vasoconstrictor que tienen en el embarazo, cuadros de vasculopatía periférica, de claudicación intermitente, cardiopatía isquémica, ancianos o pacientes con insuficiencia renal y hepática. Bien, en otro tipo de cefalea, la cefalea en acúmulos o el Horton, en la fase aguda, si vienen a urgencias, están con el dolor ocular, pues el enrojecimiento, el lagrimeo y están más afectados, suelen responder a la administración de oxígeno al 100% a través de un Ventimás. Podemos valorar la administración de lidocaína al 2% vía nasal, pulverizada, por el lado que está afecto del dolor, e incluso pues usar sumatriptan 6 miligramos por vía subcutánea. Cuando el paciente pasa el dolor pero está en esa fase de racimo, de los episodios de cefalea en racimo, se usará un tratamiento profiláctico que puede ser o bien prednisona o verapamilo o el topiramato, que una vez que se haya reducido el ataque, las dosis se las reduciremos progresivamente cuando ha finalizado el ataque. Lleva un mes sin ataques de cefalea. Bueno, esto hay que corregirlo. El tratamiento profiláctico en la cefalea en acúmulos le administraremos, además del tratamiento de la fase agudo, en el momento en que está con el dolor. Esto lo realizaremos pues con la prednisona, el verapamilo o el topiramato. Y una vez que el paciente ya no tenga dolor, seguiremos administrando hasta un mes. Después de ese mes, de que ya no está con dolor, un mes sin dolor, comenzaremos a disminuir la dosis progresivamente. ¿De acuerdo? Bien. En relación a otras cefaleas, pues el tratamiento más específico, por ejemplo en la hemicrania crónica paroxísticas, la indometacina, 25 miligramos cada 8 horas. En las cefaleas tensionales, los AINES asociados a ansiolíticos e incluso el uso de amitriptilina de forma profiláctica durante 3 meses. En aquella cefalea que se deba al abuso de analgésicos, lo que debemos de suspender son los analgésicos que esté tomando o ergotamínicos que esté tomando el paciente e instaurar tratamiento con el naproxeno, el triptizol o el propanolol para controlar el dolor. ¿Y cuándo hay que ingresar una cefalea? O bien si no estamos en un centro de salud, esta cefalea
que estamos tratando vemos que presenta alguno de los siguientes criterios, pues habrá que derivarla para que ingresarla. Cefalea de instauración súbita, no conocida, hay que realizar estudios. Cuando esa cefalea se acompañe de síntomas que nos sugieran que puede tener algún proceso orgánico, un proceso expansivo, por ejemplo. Las cefaleas muy intensas que no ceden o son resistentes al tratamiento, por ejemplo los estatus migrañoso. La cefalea crónica progresiva de que tiene una afectación orgánica, de aumento de presión intracraneal. Una sospecha de arteritis temporal para confirmarla y que la siga medicina interna con el tratamiento adecuado y los estudios posteriores, o bien un paciente migrañoso que presenta una aurea que no es la habitual, una aurea atípica, que nunca la había presentado. Bien. Recordaros que tenéis el correo mío para cualquier duda o aclaración que necesitéis. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Este bloque no le tenéis, esta parte no la tenéis en el manual, pero nos parece muy importante su inclusión y por eso hemos añadido la atención al ictus. Bueno, recordaros que el ictus es cuando aparece de forma brusca un déficit neurológico a nivel encefálico. Normalmente es una enfermedad vascular. La incidencia ya la comentamos, y que es una causa muy importante de discapacidad. Bueno, aquí tenéis un poquito el último un estudio, por ejemplo, del 2005, donde nos habla de la incidencia, de las personas afectadas, del grado de discapacidad, así como otros estudios en relación al ictus. Bueno, la etiología, aquí ya hemos estado hablando de factores cardiovasculares, algunos se verán modificables o no, lo veremos después. Cardiopatías y arritmias embolígenas, la existencia de algún tipo de malformación arteriovenosa cerebral, ciertos fármacos antiagregantes y anticoagulantes que puedan predisponer a que se produzcan hemorragias, o bien el uso de drogas y tóxicos, pues por ejemplo la intoxicación por cocaína, que por espasmo pues puede producir zonas isquémicas cerebrales. Bueno, esto es un poquito en el caso de una arritmia embolígena, de cómo produce, pero bueno, no al lugar. Vamos a retocar un poquito la etiología. Bueno, en los factores de riesgo vascular, recordar los que no son modificables, como son la edad, el sexo y la carga de herencia que tenemos cada uno. Y luego los modificables, los clásicos, donde es muy importante medidas de prevención, la realización de ejercicio, suspender el hábito tabáquico, controlar la hipertensión, el seguimiento por personal sanitario, para controlar dichos factores de riesgo. Bueno, la clínica, pues bueno, pues va a depender del territorio encefálico afecto por el proceso isquémico. Si es en el hemisferio izquierdo dominante será más llamativa, y si es en el derecho no dominante, en el caso de los diestros, pues será no tan llamativa. Y luego tenemos a nivel de troncoencéfalo o de cerebelo. Bien. En función de su origen, pues los vamos a dividir fundamentalmente en ictus isquémicos, que son la gran mayoría, 85-90%, y hemorrágicos, el resto. Entonces, en los isquémicos los diferenciamos en aterotrombótico o bien origen embólico. Bueno, ¿cómo los vamos a dividir también? En función del tiempo de evolución, es decir, cuadros neurológicos que revierten en menos de 24 horas, esos son los accidentes isquémicos transitorios, que son un aviso de que el paciente puede desarrollar un ictus posteriormente. Tanto es así que en el 33% se da esta situación, el 20% en un mes y el 50% en un año. Luego son pacientes que se deben de ingresar para proseguir estudios. La otra situación es el infarto cerebral, donde el déficit neurológico persiste más de 24 horas. Esta patología es una patología tiempo dependiente, es decir, necesitamos para mejorar las situaciones del paciente trabajar
con el reloj en la mano. ¿Por qué? Porque hay que trasladarlos rápido, hay que diagnosticarlos rápido y hay que tratarlos de una forma rápida para que el paciente tenga las menores secuelas posible. Entonces el diagnóstico, pues bueno, pues se puede usar escalas como la de Cincinnati, de diagnóstico rápido, como es si tiene parálisis facial, si tiene debilidad en los brazos y si tiene alteración del lenguaje. O bien, en función de la clínica que presente, a nivel de un hemicuerpo o tenga una cierta confusión, alteración en la visión o al caminar. Y todo esto se recomienda cuantificar el déficit neurológico con la escala de NIS. Bueno, aquí la tenéis, no la vamos a tocar y demás. Esto es ir haciendo las cosas y se va marcando y se puntúa. Bueno, cualquier puntuación mayor de NIS de 10 precisa valoración urgente y rápida para valorar una fibrinolisis u otros tratamientos. Bien, las pruebas complementarias que se realizan, bueno, un hemograma, una analítica hemograma, bioquímica, coagulación, un electro para valorar arritmias, placa de toras, por supuesto, TAC craneal característico es que hacerlo en menos de 30 minutos de que el paciente llegue a un servicio de urgencias y que debe de estar informado en menos de 45 minutos. La punción lumbar, si sospechamos que pueda tener una hemorragia subaracnoidea, lo que pasa es que el problema tenemos para la fibrinolisis a la hora de su realización. Esto hay que cortarlo, no me gusta. Bueno, aquí vamos a ver arritmias. Bueno, pues tenemos una fibrilación auricular o un flutter. En el caso de la realización del escáner, pues si encontramos una hemorragia intraparenquimatosa, obviamente contraindica la fibrinolisis. Ya este es el porcentaje que aumentábamos de un 10-15%. O bien nos encontramos con infartos, pacientes que no sabemos cuánto tiempo llevan y que ya llevan cierta evolución en el tiempo. Esto contraindica la fibrinolisis. Como este más, y es un infarto crónico que aquí ya no sabemos, habrá que valorar con estudios previos si hay alguna modificación en las zonas limítrofes de que pueda ser ahí el origen actual. Bueno, pues para organizar todo esto se creó el código ICTUS, que permite eso, organizar y coordinar todas las estructuras asistenciales para ver qué gente se beneficia de un tratamiento fibrinolítico y que acortemos los tiempos para que el paciente reciba los mejores cuidados. Bien. Los tiempos, pues mirar, es importante que la valoración clínica se realice en menos de 15 minutos, la solicitud de analítica rápidamente, el TAC, lo que hemos comentado, en menos de 30 minutos, se informa de menos de 45 y la valoración de los tratamientos tras el TAC en menos de 10 minutos. Claro, esto nos obliga a realizar un diagnóstico diferencial muy rápido con cuadros que puedan cursar con cierta focalidad neurológica, por ejemplo, un déficit postcrisis convulsiva o parálisis de TOT, cuadros de jaqueca, migraña que se acompañen de hemiplegia de forma residual o procesos traumáticos o un brote de esclerosis múltiple, de amnesia. Descartar, por supuesto, no confundir una parálisis facial central de una periférica. Y esto lo vamos a sacar de la historia y de la exploración que estemos realizando, así como de otros procesos como cuadros metabólicos, psiquiátricos o bueno, otros por ahí. Bien, en relación al tratamiento, tenemos que recordar que para el ictus debemos de diferenciar unas medidas generales, el control tensional, medidas antiedema y un tratamiento específico del ictus. Vamos a ir por cada uno de ellos. En relación a las medidas generales, le colocaremos con el cabecero de la cama a 30 grados, primera medida para disminuir el posible aumento de presión intracraneal. Administraremos oxígeno si la saturación está baja, por debajo del 90%, idealmente tiene que estar en un rango entre un 94 y 98%. Aspirar secreciones si el paciente las tiene. Y en relación con la colocación de la sonda nasogástrica, cuidado, no seáis muy rápidos a la hora de colocarla porque hay que esperar. Cuando se hace fibrinolisis hay que esperar en su colocación,
por supuesto el paciente en dieta absoluta, realizar una glucemia para ver cómo está. Si está en rangos mayores de 150 a 200, hay que tratarla con insulina, con los protocolos que tengáis en cada sitio de trabajo. Vigilar el sodio, fundamental. Prevenir las úlceras de estrés sangrantes, hemorragias digestivas con inhibidores de la bomba de protón tipo omeprazol. Prevenir el tromboembolismo pulmonar administrando heparinas de bajo peso molecular. Esperaremos a ver qué tratamiento se va a realizar con este paciente. Y control de la temperatura. Bien, en relación a la tensión arterial, bueno, la tensión arterial debe de estar un poquito en el límite alto de la normalidad, precisamente para asegurar que la zona limítrofe, la zona entre la zona isquémica y la que recibe irrigación por otros vasos, esa zona de penumbra sea la menor posible y esa zona de isquemia se limite solamente a lo que sería al territorio de irrigación, origen de la isquemia. ¿Qué ocurre? Que en esta zona isquémica el organismo responde de una forma fisiológica subiendo las cifras de tensión arterial. Entonces debemos de esperar un poco antes de tratar. Lo más peligroso en un ictus es provocarle una hipotensión arterial. Por eso los objetivos son en pacientes que no son hipertensos, estamos en tenerles en cifras tensionales en rangos de 160 a 170 de sistólica y de 95 a 110 de diastólica, y en pacientes hipertensos entre 180 a 190 de sistólica y 105 a 110 de diastólica. En aquel que va a recibir fibrinolisis, nuestro objetivo es que la tensión arterial sea menor o igual a 185-110, o sea, el límite de diastólica 110 y de sistólica 185. El que no se va a realizar trombolisis, ya lo tenéis ahí. Si es un ictus hemorrágico, la sistólica debe ser menor de 170, precisamente para disminuir el sangrado en la zona. Y en el caso de que el ictus tenga hipotensión, hay que sospechar que algo más hay. Algo más hay. Tiene un TEPA, una sepsis, un infarto, algo más, y por eso ha hecho el ictus. Hay que tratar el proceso principal. Bien. Bueno, pues ¿cómo vamos a tratar estas cifras tensionales? Mirad, inicialmente se prefiere la vía oral, con la administración o de enalapril o de labetalol o de captopril. Y si no es posible o las cifras tensionales hay que controlarlas más rápidamente, pues el acceso intravenoso. Acordaros de que las cifras de tensión arterial hay que repetírselas, tenemos que repetírselas al cabo de 5 minutos aproximadamente para antes de iniciar el tratamiento intravenoso. Y si está con tensiones de 200 mayores de 220, 120, debemos de iniciar el tratamiento intravenoso, no debemos de esperar más. Tenemos dos, son los que se usan principalmente, el labetalol y el lurapidil, ¿de acuerdo? Posiblemente se está usando más el labetalol, las dosis inicial entre 10-20 miligramos cada 5 minutos en un bolo lento, se puede administrar eso cada 5 minutos hasta controlar la tensión. Si precisa perfusión de mantenimiento, bueno, pues ahí tenéis la pauta a la hora de su administración. Recordar que al ser un beta bloqueante está contraindicado en pacientes en insuficiencia cardíaca aguda, en isquemia arterial periférica y pacientes de POC por el riesgo de que podamos inducir un cuadro de broncoespasmo añadido. ¿Vale? En estas situaciones lo que podemos usar es el lurapidil, que es muy seguro, se administran bolos de 25 miligramos y se puede repetir a los 15 minutos. Si a los 15 minutos de la segunda dosis sigue con cifras tensionales elevadas, se administra otro bolo de 50 miligramos y se puede administrar en perfusión. ¿De acuerdo? Otra opción es el nitrato sódico, no lo vamos a comentar porque es de uso en intensivos y demás. Hay que protegerlo de la luz, tiene una serie de cuidados y esto ya es para las unidades de intensivos. En relación a las medidas antiedema, acordaros, medidas generales, control de tensión, medidas antiedema. Cuando sospechemos que tiene una hipertensión intracraneal y está aumentando el grado de coma del paciente, podemos usar diuréticos osmóticos,
tradicionalmente se ha usado el manitol al 20%. Cada vez se está usando menos porque tiene un efecto diurético, puede bajar la tensión y además está demostrado que tiene un cierto edema de rebote al suspenderse, o bien el suero salino hipertónico al 7%, que incluso en pacientes hipotensos estaría indicado su utilización para disminuir el edema, puesto que no tiene este efecto diurético del manitol. Los corticoides no indicados inicialmente para patologías concretas, o sea, no se ponen corticoides como mediante edema, y una opción es la hiperventilación mecánica, donde nuestro objetivo es mantener el carbónico en sangre próximo a 35. Hay que tener cuidado de no disminuir más el carbónico porque tiene un efecto vasoconstrictor y agravamos la isquemia que tenga el paciente. Bien, y ahora ya vamos a entrar en el tratamiento específico. Bueno, lo vamos a diferenciar en el ictus isquémico, en el hemorrágico, ictus de origen cardioembólico y el ictus cerebeloso. En el isquémico diferenciamos tres situaciones: la administración de fibrinolisis intravenosa directa, fibrinolisis intraarterial en el territorio vascular afectado o la extracción mecánica del trombo. Estas dos últimas cada vez están tomando más, son de más aplicación. En relación a la fibrinolisis intravenosa, el objetivo es administrar de forma sistémica el fibrinolítico que llegue allá donde hay un trombo y lo rompa, como se usaba en la mierda. Vamos a parar aquí un poco. Bueno, repetimos. En la fibrinolisis intravenosa, el objetivo es administrar el fibrinolítico de forma sistémica, vía intravenosa periférica, y que llegue a donde está el trombo y romperlo, como se hace en la fibrinolisis en el síndrome coronario agudo. La idea es reperfundir esa zona de infarto, que tiene una zona de isquemia no reversible y otra de penumbra, que esa es la que vamos a intentar recuperar. Todo esto, la zona de penumbra de rescate, es tiempo dependiente, por eso es fundamental hacerlo. ¿Qué tiempo tenemos? Hasta 4,5, 4 horas y media del inicio de los síntomas. Por eso es muy importante trasladar rápidamente a estos pacientes. ¿Qué fibrinolítico es el que se está usando ahora mismo para el código ictus? La RTPA, la alteplasa. Ahí tenéis la forma de administrarlo y demás. Es dosis al kilo en bolo y luego el resto en perfusión en 1 hora. Bien. Lógicamente estos pacientes después de la administración del fibrinolítico son para que ingresen en unidades de cuidados intensivos para su monitorización en condiciones. Precauciones con estos pacientes: no administrar aspirina, heparina o otros anticoagulantes en las siguientes 24 horas, por eso lo que comentábamos de las profilaxis de TEPA, cuidado, esperar a ver qué se va a hacer con el paciente. No administrar sondas ni nasogástrica ni vesical en 12 horas. Luego hay que vigilarlos neurológicamente, el control de las cifras tensionales, como hemos estado hablando, y en el caso de que aparezcan en estos pacientes dolor de cabeza, hipertensión, vómitos, cerrar la perfusión del fibrinolítico y realizar TAC para valorar la aparición del efecto indeseable de la hemorragia cerebral. Las indicaciones del tratamiento fibrinolítico son pacientes mayores de 18 años y menores de 85, menor o igual de 85 años. Ya veremos que en otros tratamientos el límite son 80 años. En el caso de que sea un paciente con un cuadro de un ictus isquémico que lleve más de 30 minutos y que no haya mejorado, no haya variado su NIX. Las puntuaciones menor de 10, estábamos comentando que las de 10 suelen tener otros estudios por ser más graves, o cualquier puntuación en mayor de 80 años. Cuando el tratamiento se realiza en menos de 4 horas y media desde que empieza y que el escáner es normal. Contraindicaciones relativas: bueno, pues que haya hecho una crisis convulsiva al principio del ictus,
que haya hecho un infarto hace 3 meses, que el cuadro de ictus mejore, sea un cuadro más, bueno, de una paresia discreta de una extremidad sin más, o que mejora, la hipoglucemia o hiperglucemia, lógicamente se controlan y ya está, o las cifras elevadas, lo que hay que hacer es controlarlas. Desde luego, lo que son criterios de exclusión para la fibrinolisis es que en el escáner haya una hemorragia. Cuando hayan signos en el TAC de que un infarto extenso, porque ya está hablando de que tiene una evolución previa mayor del tiempo que se parece. Si tiene un antecedente de una hemorragia intracerebral, tiene aumentado el riesgo, entonces la valoración no indica la fibrinolisis intravenosa. En el caso de que haya recibido heparinas 48 horas antes y tenga el tiempo de tromboplastina parcial alterado, si se ha hecho una punción arterial o una punción lumbar los 7 días previos y no se puede comprimir la arterial, cirugía mayor en los 14 días previos, cuadros de hemorragia digestiva o urinaria en 21 días, 3 semanas, lógicamente si está ahora mismo con un sangrado activo o traumatismos graves a la exploración, cuando ha tenido un ictus, otro ictus previo o un traumatismo craneoencefálico 3 meses previos, acordaos que era una relativa el infarto de miocardio. Desde luego si está con un INR por anticoagulación oral mayor de 1,7, plaquetopenia o malformación, aneurisma o neoplasia conocida. Como ya comentamos antes, la complicación más temida es la transformación hemorrágica. Y en estas situaciones lo que se hay que hacer es confirmarlo lo antes posible y administrar plasma crioprecipitado e incluso valorar evacuación quirúrgica. Otro problema que se puede presentar es el angioedema orolingual como reacción alérgica al fibrinolítico, que hay que tratar con corticoide y antihistamínico. Desde luego, previo a todo esto, para evitar problemas, es fundamental el consentimiento informado en estas situaciones. Bueno, ya hemos hablado de la fibrinolisis intravenosa. Ahora vamos a hablar ya de fibrinolisis intraarterial. Esta es en el territorio vascular. Se aplica cuando está contraindicada la forma sistémica y además nos permite tener una ventana terapéutica mayor. Así, en los ictus isquémicos estamos hasta 6 horas y en aquellos en el territorio de la arteria basilar en rangos de 12-24 horas. ¿De acuerdo? Cada vez se usa más la trombolisis intraarterial, así como la extracción mediante catéteres endovasculares. Bien, vamos a hablar un poco de la extracción mecánica del trombo. El criterio: edad mayor o igual de 18 y menor o igual de 80, es decir, es más selectiva en relación con la de fibrinolisis, que era hasta 85 años. El intervalo es el mismo, de 4 horas y media. Debe de existir un déficit neurológico. El NIS tiene que ser mayor o igual de 10 y el TAC craneal normal. Bueno, seguimos con tratamientos específicos ya en otros tipos de ictus. Lógicamente, en el ictus hemorrágico, las medidas generales antiedema y hipotensoras es la que hay que hacer, y la valoración por parte de neurocirugía para ver si hay que solucionarlo de esta manera. En el caso de que sea un ictus cardioembólico, pues bueno, la anticoagulación, salvo que haya sospecha de infarto extenso o transformación hemorrágica, que se debe de retrasar la anticoagulación. El ictus cerebeloso, lo hemos comentado antes, sería para valorar por neurocirugía, en caso de que se produzca compresión o de tronco o hidrocefalia, y en el resto pues antiagregantes o anticoagulantes. Bien, en el AITE, en el accidente isquémico transitorio, hoy el tratamiento de elección es la aspirina a dosis de 300 miligramos. El clopidogrel se utilizará si estaba con aspirina previa y ha vuelto a hacer otro episodio isquémico, o bien tiene contraindicaciones para el uso de aspirina, o este paciente tiene problemas de claudicación intermitente o enfermedad coronaria asociada. Los anticoagulantes se usarán en el caso de estenosis carotidia superior al 70, o bien que sea recurrente
tras tratamiento antiagregante o bien que sea de origen cardioembólico. Esas son las indicaciones. Bueno, la tensión se debe de controlar y bueno, administrar la heparina el tiempo previo hasta que se administra el anticoagulante oral y mantenemos un INR entre 2 y 3. La administración de estatinas... Mierda, joder. Bueno, además de la administración de antiagregantes, recordar que también se pueden usar los anticoagulantes en el caso de AITs aterotrombóticos, bien secundarios a estenosis carotidia superior al 70% o bien aterotrombótico recurrente a pesar de que el paciente está con antiagregantes, así también en el AIT de origen cardioembólico. Debemos de controlar la tensión arterial exactamente igual y la forma de administrarlo, pues la de siempre, administrar heparinas y posteriormente añadir los anticoagulantes para mantener un INR entre 2-3 que se solapen. Está demostrado en estudios que la administración de 80 miligramos de atorvastatina disminuye la recurrencia de eventos isquémicos cerebrales. Luego es un tratamiento a tener en cuenta. Bien, ahora comenzamos el apartado de crisis epilépticas dentro de las urgencias neurológicas. Bueno, una crisis epiléptica se produce porque hay una alteración del funcionamiento de nuestro cerebro, porque hay una zona donde se produce una actividad anormal de las neuronas, que van a producir una serie de descargas eléctricas que, dependiendo de que se puedan generalizar o no, darán una sintomatología y además se pueden manifestar con fenómenos de tipo motor, sensitivos, sensoriales, hasta cuadros autonómicos de olores desagradables, auditivos y demás. Así hablaremos de crisis convulsivas cuando haya fenómenos motores o crisis no convulsivas cuando no haya fenómenos motores. La causa más frecuente de las crisis epilépticas son idiopáticas, no se sabe el motivo, o bien son secundarias a otra serie de procesos como después de un traumatismo, cuadros isquémicos, bien porque el paciente tenga lesiones expansivas que irritan zonas y producen convulsiones, infecciones como las meningoencefalitis, o bien intoxicaciones por el caso del alcohol o de privación de ciertas drogas. Así las clasificaremos en crisis parciales o focales y crisis generalizadas. Las crisis parciales se caracterizan porque se originan en un grupo reducido de neuronas y van a dar crisis en esa zona, que si no afectan a la conciencia del paciente serán simples y que si afectan a la conciencia o bien originan automatismos como de rascarse y demás, se llaman complejas. También se puede dar la situación de que las crisis focales, que inicialmente pues pueden ser en un brazo, secundariamente se generalicen al resto del cuerpo. Las generalizadas es donde se produce esta actividad neuronal, pero se transmite a los dos hemisferios, afectando a todo el córtex, y esto provoca siempre alteración del nivel de consciencia. Y la podemos tener con manifestaciones motoras, que puede ser generalizada, bilateral y demás. Tenemos varios tipos de crisis generalizadas. Tenemos las ausencias, donde el paciente lo que comenta es un episodio de desconexión, de pérdida de conciencia muy breve, sin que se pierda el tono muscular. Es típico de la infancia y pueden ser de dos maneras que hay que diferenciarlas a través del electroencefalograma. Otro tipo es la mioclonia, que afecta a extremidades, a los miembros, y que se producen unas sacudidas breves de forma bilateral y de forma simétrica, pero que no afecta a la conciencia. Luego tenemos las crisis generalizadas clónicas, que afectan a la conciencia, son sacudidas bilaterales también, y que se predominan sobre todo en
en niños. Las tenemos tónicas, donde lo que se produce es una contracción muscular mantenida y generalizada, afecta al nivel de consciencia. Las atónicas, es decir, donde el paciente hay una pérdida brusca del tono muscular y de la conciencia, son muy raras. Y las tónico-clónicas, más frecuentes y que encontramos más frecuentemente, donde el paciente tiene una fase de rigidez, de contracción muscular, y después hay fases repetidas de contracción tipo clónica. Aquí es muy típico relajación de esfínteres, apneas, mordedura de lengua, incontinencia y demás. La forma de recuperar es de una forma progresiva por el esfuerzo muscular y es lo que se llama estado postcrítico. Y luego tenemos que recordar la situación de que haya una crisis, cuando la crisis convulsiva se prolonga en el tiempo más de 30 minutos o bien se producen crisis de menor duración pero que en el periodo entre crisis no se recupera el nivel de consciencia, es lo que se considera un estatus epiléptico y es una verdadera emergencia para controlarla. En estos pacientes lo que tenemos que realizar es intentar encontrar que los testigos nos comenten qué es lo que ha ocurrido, por dónde empezó, si se generalizó, si empezó de una forma focal y luego se generalizó, qué es lo que hizo el paciente y demás. Y luego pues realizaremos una exploración física adecuada. Bien, para el diagnóstico de las crisis convulsivas nos tendremos que basar en una historia adecuada, que lógicamente el paciente nos puede contar si ha notado algo previo, si ha sido acompañado de algún tipo de dolor o de algún síntoma vegetativo que le avise de que se produce esa crisis, o bien a través de los testigos que nos comenten qué es lo que ha ocurrido, si ha sido focal y generalizada o cómo ha sido. Tenemos que nos comenten si de verdad pareció una crisis, es decir, si se puso rígido, se puso con aspecto de haber hecho un esfuerzo muscular intenso, o bien es que se quedó pálido, sin más, y ha sido un cuadro sincopal que secundariamente se ha convulsionado. En el caso de que sea un epiléptico conocido, debemos de valorar las causas de una posible recidiva de la crisis, o bien porque no está tomando correctamente la medicación, o bien está durmiendo menos, o tiene fiebre, ha consumido alcohol y otras sustancias tóxicas y demás. Y luego lo completaremos con una exploración física y neurológica adecuada. Las pruebas complementarias que se piden son el hemograma y la bioquímica. Recordaros que en la bioquímica debemos de valorar siempre en cualquier paciente que tenga un proceso neurológico del tipo que sea detectar la glucemia cuanto antes, o bien una glucemia capilar o en la analítica, y valorar la CPK para ver efectivamente si ha sido una crisis tónica o clónica con contracción muscular intensa. Asimismo, tenemos que determinar, en función de nuestro laboratorio de referencia, los niveles anticomiciales que tiene el paciente. La indicación de un TAC craneal la realizaremos en el primer episodio de crisis, cuando se sospeche un proceso expansivo, o bien si el paciente además está con tratamiento anticoagulantes, inmunodeprimidos, o si hay un antecedente de traumatismo craneal, para descartar lesiones secundarias. Además, realizaremos un electrocardiograma para descartar cuadros de arritmias cardíacas que pueden originar este tipo de cuadros, como una crisis de Stokes-Adams, ¿no? Bien, el resto de estudios que podemos complementar, si ha recibido traumatismos en distintos sitios, pues será en función de la patología de lo que hallemos en la exploración. Bien, vamos a comenzar con el tratamiento general. Bueno, cualquier paciente que tiene una crisis convulsiva, cuando está en plena crisis, lo primero es protegerlo, es decir, retirar cosas de su alrededor para que no se haga daño, sujetar sin inmovilizar la cabeza para evitar que se dé de golpes en ella,
Podemos, como está con las contracciones, intentar ponerlo en decúbito lateral, va a ser imposible. Cuando lo que sí que tenemos que hacer es que cuando ceda la convulsión lo pondremos en decúbito lateral, porque dado que está con bajo en el nivel de consciencia, para evitar la broncoaspiración y la obstrucción de la vía aérea por la lengua. Le retiraremos todos los objetos de cavidad oral, dentadura, comida, chicle, lo que sea. La colocación de una cánula orofaríngea, recordaros que no se debe de introducir en la boca si el paciente está en plena crisis por el trismus que ya tiene. Es decir, la cánula orofaríngea de Guedel solo se introduce si el paciente nos deja. Y desde luego no se introduce ningún otro tipo de objeto que no sea una cánula de Guedel en la boca. No valen cucharas de palo, cosas raras. No, porque eso genera más problemas después para el paciente. Una vez que la crisis ha pasado, valoraremos la administración de oxígeno si la saturación está por debajo del 94%, sus tomas de constantes, su acceso venoso, y si el paciente hay alguna causa que lo pueda justificar, pues se tratará en caso de hipoglucemia o fiebre. Si la crisis convulsiva ocurre en un paciente alcohólico crónico y es debida a una hipoglucemia, tenemos que acordarnos que antes de administrar la glucosa debemos de administrar vitamina B1, tiamina, bien intramuscular, mejor, o intravenosa, aunque está descrito cuadros de shock anafiláctico. La necesidad de administrar la vitamina previa a la administración de glucosa es para prevenir que aparezca la encefalopatía de Wernicke, que esta es una de las cosas por las que la gente piensa que la borrachera hay que administrar un complejo vitamínico, que no tiene justificación de ningún tipo. No hay evidencia científica que la demuestre. Bien, estas serán medidas generales cuando ya pasa la crisis o durante la crisis. En el caso de que el paciente tenga una crisis convulsiva cuando nosotros lleguemos, administraremos medicación anticonvulsivante. ¿Cuál tenemos? Pues fundamentalmente benzodiazepinas, valproato y levetiracetam. La difenilidantoína no se recomienda salvo que sean en estatus epilépticos o en uso en unidades de vigilancia adecuada. No la vamos a comentar. La ventaja del midazolam sobre el diazepam es que la administración intramuscular es equivalente a la intravenosa y se puede controlar bien el efecto. Se puede administrar también por vía intranasal pulverizado. El inconveniente es que su duración es muy breve, no protege nada más que durante 20 minutos. Sin embargo, el diazepam es más breve, pero su efecto se prolonga durante 8 horas, 6-8 horas. Otra opción es la administración de valproato, ya tenéis cómo administrarlo, o bien un bolo de quepra, de levetiracetam, para pasar y controlar la crisis. ¿Cuándo debemos de ingresar una crisis convulsiva? Cuando el paciente, después del episodio convulsivo, en su periodo postcrítico, se le encuentra una focalidad neurológica y esta no se recupera. Bien, un estatus epiléptico, estos generalmente además precisan control de la vía aérea e intubación. El paciente presenta crisis repetidas pero recupera conciencia entre ellas. Cuando el paciente tiene una crisis focal, primer episodio, o sospechamos que tiene un proceso intracraneal. Bien, ahora vamos a hablar del síndrome meningio. Meningitis, inflamación, son síntomas debidos a la irritación de las leptomeninges que envuelven cerebro y médula espinal. En caso de que esta situación se extienda al parénquima cerebral, hablamos de meningoencefalitis. Diferenciamos tres tipos: los agudos, que se instauran de forma brusca, menos de 24 horas, subagudos, entre 1 y 7 días, y crónicos, donde es una manifestación menos llamativa y que solo va a ser el líquido cefalorraquídeo el que nos va a orientar en el diagnóstico. Bueno, aquí veis un poquito la distribución de las leptomeninges, con la dura meadre pegada al hueso, la aracnoides,
que es la capa intermedia y que deja el espacio subaracnoideo, y luego la pía madre, que es la que está pegada al encéfalo. Bien, aquí tenéis todas las causas, tanto infecciosas como no infecciosas. Recordad, en la no infecciosa la más frecuente es la hemorragia subaracnoidea y tenéis marcado las formas crónicas de meningitis. Bueno, se caracteriza por la clínica típica de dolor de cabeza, fiebre y vómitos. Y vamos a ir viendo estos un poquito más detenidamente. La cefalea aparece de una forma rápida, es de carácter constante, de localización variable. La fiebre la tendremos en procesos de origen infeccioso. Los vómitos, más sobre todo de cuadro nauseoso y que van en relación con la cefalea. Podemos tener más o menos alteración del nivel de consciencia en función de la situación del paciente y que es indicador del pronóstico. Paciente con bajo nivel de consciencia y con un cuadro meningeo tiene mucho peor pronóstico. La aparición de crisis convulsivas es menos frecuente y ya habla de que está afectando al encéfalo. Estaremos en una meningoencefalitis, o bien que sea secundario al proceso febril. Además, el paciente le molesta la luz, fotofobia. En relación a la exploración física, lo primero que tenemos que valorar es la rigidez cervical, que aparece de forma precoz por la irritación meningea a nivel cervical. Los signos clásicos de Kernig y Brunziski, y recordar que muchas veces solamente agarrar la cabeza y hacer inclinaciones laterales de la cabeza ya notamos que no es un desplazamiento normal, aparte del signo de Kernig y de Brunziski que tenéis ahí. Aparte de la rigidez en la exploración, la rigidez cervical, encontraremos, puede haber un exantema petequial, que bueno, para tener dudas de que si son petequias o no, la compresión con un cristal, si se mantiene con la compresión, habla de petequias y que habla ya de una alteración de proceso de coagulación. Es más típico de procesos bacterianos, de la meningitis meningocócica, aunque también se ve en algunos cuadros víricos. ¿Qué pruebas vamos a pedir en estas situaciones? Pues un hemograma, obviamente, para valorar el origen infeccioso y ver la situación del paciente. En la bioquímica, la tradicional, es fundamental el nivel de glucemia, porque tenemos que comparar posteriormente la glucemia con la que hay la glucorragia en el líquido cefalorraquídeo. De hecho, incluso cuando hagamos la punción lumbar debemos de hacer una punción capilar, una glucemia capilar. El estudio de coagulación para ver qué es lo que ocurre, hay que hacerlo antes de la punción lumbar. TAC craneal antes de la punción lumbar, para descartar lesiones ocupantes de espacio, herniaciones y demás, y la punción lumbar, para analizar a ver qué es lo que hay en este líquido cefalorraquídeo. Recordar que si sospechamos una meningitis bacteriana no debemos de demorar la realización de la punción lumbar al escáner. Realizaremos un fondo de ojo previo. Si el fondo de ojo es normal, debemos de realizar la punción lumbar, si el paciente no puede esperar. El TAC previo, acordaros, si el paciente tiene un edema de papila, si tiene alteración del nivel de consciencia, si hay signos focales, hay un cuadro convulsivo acompañante, o el paciente tiene una inmunodepresión grave. Estas situaciones siempre hay que realizar el escáner antes de la punción lumbar para saber exactamente lo que hay. Contraindicaciones para la punción lumbar: cuando el paciente, por eso es fundamental esperar a los estudios de coagulación antes de pinchar, hay alteraciones de la coagulación. Si hay una infección cutánea en la zona, no podemos, porque la podemos transmitir, ¿de acuerdo? Sospecha de hipertensión intracraneal, edema cerebral o un déficit neurológico focal, porque con esto tenemos que esperar la realización del escáner. ¿Qué puede pasar después de realizar la punción lumbar? Complicaciones que pueden aparecer, bueno, lo
una cosa frecuente es el síndrome de pospunción, es decir, el paciente después de la punción comienza con dolor de cabeza, un cuadro de irritación meningea, mareos, que se debe a la sacada de líquido. Muchas veces se produce, además de lo que recogemos, este líquido cefalorraquídeo sale por fuera de la zona de pinchazo, o se produce incluso una laceración en las meninges que facilita esta extravasación, entre comillas, de líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos cuadros de lumbalgia, hematomas locales, problemas de infección, neumoencéfalos si ha entrado aire, o incluso de herniación si el paciente tenía una hipertensión intracraneal. Bueno, y ya puestos a hacer la punción lumbar, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, lo primero, que el paciente nos firme el consentimiento si puede, explicarle el procedimiento y tener todo el material preparado. Vamos a realizar una anestesia local, con lo cual necesitaremos jeringa, aguja y anestésico local sin vasoconstrictor, una solución antiséptica para limpiar la zona donde se va a realizar la punción. Recordar que hay que evitar el uso de soluciones yodadas, porque podemos introducirlo durante la punción. Tendremos que asegurar que la zona se mantiene estéril, con lo cual necesitaremos paños estériles, gasas, bata y guantes. Los agujas de punción de diversos tamaños y de longitud, para el más adecuado para el paciente, y 3 tubos estériles para la recogida, que se deben de rotular de forma consecutiva para mandar el tercer tubo. Bueno, aquí lo veis todo con más detenimiento y más bonito de lo que yo he comentado. ¿Dónde vamos a pinchar? Bueno, en la zona clásica localizamos las crestas ilíacas de los dos extremos con el paciente en decúbito. También se puede hacer en sentado, pero bueno, para evitar el síndrome de pospunción lumbar es mejor en decúbito. Localizamos en una línea imaginaria, en este caso pintada, localizamos la apófisis espinosa, que viene a ser en torno a L4, L5, y en esta zona marcamos con el dedo, en el espacio entre las apófisis espinosas, localizamos el punto de punción. Después limpiaremos la zona adecuadamente y pincharemos con la aguja desde este sentido en dirección hacia el ombligo del paciente para entrar entre las dos apófisis espinosas. Una vez que atravesamos la meninge, notamos como una sensación de atravesar papel. En ese momento quitamos la guía metálica y recogemos el líquido cefalorraquídeo que sale. Escogemos aproximadamente en torno a unas 20 gotas por tubo y vamos rotulándolos para evitar descartar la sangre que se haya podido presentar durante la punción. Lo normal es que el líquido sea completamente transparente. Si ya en la salida es un líquido purulento, eso es una meningitis bacteriana y hay que tratarlo de frente. Vamos a ir viendo detenidamente qué vamos a valorar. Bueno, la celularidad del líquido cefalorraquídeo, lo normal es que tenga menos de 5 células. El azúcar tiene que ser entre 45 y 80 para una glucemia normal. Si la glucemia del paciente está elevada, estaría en una relación a un 60% de la sanguínea, ¿vale? Niveles de glucosa por debajo del 40% siempre son patológicos y nos sugieren algún tipo de problema. Las proteínas, lo normal entre 10 y 30, que en las bacterianas estará elevado y en la vírica será moderada. Se puede encontrar ya gérmenes y por eso habrá que hacer un GRAN en todos los casos. Luego se pueden añadir otros estudios como tinta china o un Nielsen, e incluso hacer un estudio citológico en caso de malignidad. Bueno, en esta tabla veis un poco la comparativa en función de las características del líquido y en función del tipo de meningitis que tengamos, ¿no? Bien. Tratamiento. Desde luego, lo principal es tratar de forma empírica la sospecha de una meningitis bacteriana, incluso antes del TAC y de la punción lumbar. Y los corticoides sí están indicados, entre comillas, ya hablaremos después. En el caso de que sea una encefalitis herpética,
Comenzaremos inmediatamente el tratamiento con aciclovir y acordaros del aislamiento en una meningitis meningocócica. Bien, vamos a comenzar con con el guión del tratamiento en una meningitis. Medidas generales, un tratamiento antibiótico empírico, y cuando tengamos, si lo hemos identificado por un GRAN o el antibiograma, no lo vamos a encontrar en urgencias, obviamente, pues realizaremos el tratamiento específico y el uso de corticoides. Bueno, en las medidas generales, lógicamente, dieta absoluta y reposo en cama, administración de líquidos sin sobrehidratar al paciente. Recordad que estamos en un cuadro, una sepsis, una meningitis que puede, si está hipotenso, hay que tratarlo con alegría, como si fuera una sepsis. El uso de antitérmicos, principalmente tipo de paracetamol. El uso del metamizol. Tenemos que recordar que es un cuadro es una INE, es una pirazolona, con lo cual puede afectar a la coagulación, y si este paciente tiene afectada la coagulación de por sí, la podemos potenciar. Luego, mejor usar de tipo paracetamol. El tratamiento empírico va a depender en función de la edad y otra serie de factores. No vamos a entrar en ello, ahí está la tabla. En relación al uso de corticoides, se usan para bajar la respuesta inflamatoria debido a la rotura bacteriana, ¿no? El tratamiento de elección es la dexametasona, que la podemos usar en urgencias, aunque bueno, lo normal es en urgencias iniciar el antibiótico y posteriormente será en el servicio de destino donde se inicie y demás. Bien, más útil sobre todo en la meningitis neumocócica y por Haemophilus influenza. Bien, ¿y qué pasa? Lo que siempre surgen las dudas y las preguntas de qué pasa para la profilaxis cuando alguien está expuesto al meningococo. Bueno, las indicaciones son para la familia y el personal sanitario que está en contacto con secreciones respiratorias, o bien con rifampicina, con ciprofloxacino o con ceftriaxona. Creo que todo el mundo conoce el Cipro 500-750 en dosis única, y nos quitamos de andar tomando 2 días o tener que administrar intramuscular y demás, salvo que sea ya un embarazo o una lactancia, que entonces usaremos ceftriaxona 250 miligramos. En el caso de la meningitis por Haemophilus influenza, va a ser fundamentalmente para personal en contacto con este, y va a ser la rifampicina. La dosis, ya veis, es 600 miligramos y son 4 días en lugar de los 2 días que se usaba para el meningococo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a continuar la valoración del paciente en coma. Bien. En esta situación lo que tenemos es un paciente que una disminución del nivel de consciencia del mismo será en distintos grados, en distinta intensidad. La característica es que esta situación puede poner en peligro la vida del paciente o dejarle secuelas importantes, y que nos obliga a tomar unas medidas y unas resoluciones de una forma rápida, y que las causas son múltiples y variadas. Bien, ¿cómo podemos clasificar la situación de alteración del nivel de consciencia? ¿Cómo sería lo último o coma profundo? Primero sería la somnolencia, donde el paciente lo que tiene es una disminución de la conciencia y una tendencia al sueño, pero que le llamas por su nombre y responde a órdenes verbales simples y complejas, y también a estímulo doloroso. O nublado, donde esto ya es más profundo y solamente responde a órdenes verbales más intensas. Estupor, donde ya solamente es a estímulos dolorosos y no responde a estímulos verbales. Y coma profundo, como cuando ya no responde ni estímulos verbales ni dolorosos de una forma adecuada. Esto sería en la escala AVDN: alerta, verbal, dolor y no responde. Las causas, pues tenemos dos situaciones: estructurales y metabólicas. En las estructurales encontraremos lesiones a nivel de corteza cerebral y tronco encefálico, y podemos tener desde hematomas subdurales, epidurales, infartos, hemorragias, abscesos y demás, ¿no? Metabólico.
donde lo que se produce se debe a situaciones donde el consumo de oxígeno y de glucosa del cerebro está afectado, o bien hay influencia de tóxicos tanto endógenos como exógenos. Así vamos a tener intoxicaciones, alteraciones de la glucemia, hipoxemia, hipercapnia, cuadros de hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal o una encefalopatía de Wernicke. Acordaros, alcoholismo crónico, hipoglucémicos, tiamina previa. Bien, el diagnóstico, lo más importante es diferenciar de que sea estructural o de que sea metabólico para tomar el tratamiento más adecuado. Escalas para la valoración, pues para el nivel de conciencia usaremos la escala de Glasgow, o bien la de OBDN. Aquí tenemos con un poquito más detalle la escala de Glasgow, que de los tres apartados, la apertura de ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora, la que se ha demostrado que tiene mejor indicador es la respuesta motora que tiene el paciente. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que la conocemos todas y no vamos a comentar más. Quizás sí que nos interese valorar mejor y entrar con más detenimiento en la respuesta pupilar, porque cuando hay alteraciones nos va a hablar de lesiones estructurales, aunque también se afecta por situaciones de intoxicaciones. Aquí tenemos unas pupilas en una situación simétrica normal, zona media y reactivas, una anisocoria donde tengo una pupila mayor que otra. Sabemos que hay gente de forma fisiológica que tiene una pupila un poquito mayor que la otra, pero es una pupila reactiva. Luego tenemos miosis, donde lo que tenemos son pupilas puntiformes, isocóricas, mióticas y normorreactivas. Las vamos a encontrar en intoxicaciones por opioides, por ejemplo, o una midriasis unilateral y reactiva nos habla de una hemorragia subaracnoidea o una herniación temporal. Bueno, eso sería una anisocoria, perdón. Bueno, a cortar esto. Vamos a irlas repasando poco a poco. Pupilas isocóricas, además las tenemos colocadas de arriba abajo. Isocóricas, mióticas y normorreactivas, encefalopatía o intoxicación por opiáceos. Si es una pupila, una miosis unilateral y reactiva, eso es de que está a punto de comenzar una herniación transtentorial. El siguiente paso sería una midriasis unilateral y reactiva, donde ya se produce la herniación con afectación del tercer par y la podemos encontrar en una hemorragia subaracnoidea cuando el aneurisma está en la comunicante posterior. También tenemos las pupilas isocóricas intermedias y reactivas, nos hablan de lesiones mesencefálicas, ¿vale? Mióticas y reactivas en la protuberancia, isocóricas midriáticas y reactivas en lesión vulvar o en encefalopatía anóxica, situación más grave. Bueno, aquí lo tenemos, pequeñitas y reactivas, cuadro metabólico, en diencéfalo reactivas y pequeñitas. La herniación uncal la tendremos aquí. A nivel cuando están medias y fijas, a nivel de la protuberancia mióticas, y cuando ya es a nivel vulvar, aquí ya las tendríamos en midriasis y reactivas. Bien, seguimos. Otra cosa a valorar, además de las pupilas, son los movimientos oculares y el parpadeo. Bien, el reflejo corneal, el reflejo cuando acercamos la mano de forma rápida al ojo para ver si tiene el reflejo de protección. En las lesiones hemisféricas lo que tenemos es una mirada, el paciente mira al lado de la lesión y es contrario a la zona de hemiparesia o hemiplegia que pueda tener. En el tálamo o protuberancia la mirada está al lado contrario de la lesión y al mismo lado de la paresia. Y en la lesión de tronco, el reflejo oculocefálico se produce una desviación de la mirada hacia el lado contrario del giro de la cabeza, es decir, giramos la cabeza de un lado a otro y no lo mantiene. Bien.
Más cosas a valorar en un paciente en coma: cómo está respirando, es decir, si tiene una respiración en chain stop, es decir, aquí tenéis los distintos tipos, es decir, una que va de menos a más, va rápida y luego otra vez vuelve a bajar. Pues nos habla de una lesión en diencéfalo, hemisférica bilateral, o bien de un cuadro metabólico. Cuando hay una hiperventilación neurógena central, es decir, está respirando muy rápido, una lesión en mesencéfalo o en protuberancia. Amnéusica, cuando ya afecta al centro respiratorio en la protuberancia baja. Y si ya es una atáxica, es en una lesión vulvar más inferior. En cuanto a la respuesta motora, acordaros, es lo más importante, la rigidez de decorticación en flexión. Esto sería el equivalente en la escala de Glasgow a 3 puntos. La rigidez de descerebración sería 2 puntos. Bien, esta nos está indicando que tiene una afectación troncoencefálica y además, en caso de que haya un enclavamiento. ¿Qué pruebas complementarias vamos a realizar? Acordaros, siempre glucemia, todo proceso neurológico. Lo primero, a descartar hipoglucemia. Además, bueno, pues su hemograma, su bioquímica, una gasometría para ver qué tal está ventilando este paciente, su placa de tórax, su electro, su estudio toxicológico en sangre, el TAC se lo vamos a realizar en tu proceso neurológico si tiene antecedentes de traumatismo, y luego otras radiologías en función del antecedente traumático que tenga. ¿Con qué lo tenemos que diferenciar? Pues con todo aquello que afecta a la conciencia, es decir, si cuadros de histerias, un síncope, pero se recupera sin estado poscrítico, una convulsión, pero tiene un estado poscrítico y luego se recupera, un coma psicógeno, bueno, aquí un paciente que no colabora, un paciente reactivo, pero que vemos que tiene tono. Luego ya procesos más graves como un síndrome de cautiverio, donde se produce un parálisis de los pares craneales inferiores y tetraplegia, pero el paciente puede parpadear y tiene movimientos oculares. O bien un estado vegetativo donde solamente mantiene funciones dependientes del troncoencéfalo sin función cognitiva. Responden al dolor y tienen signos piramidales, pero nada más. En este mantienen las funciones superiores. Bien, medidas. Pues la de todo paciente grave. El A, el B, el C, el D y el E. Es decir, controlar su vía aérea y administrar oxígeno. Si tiene un patrón respiratorio anómalo o su Glasgow es menor de 8, pues controlar la vía aérea. Eso sí, con una secuencia rápida de intubación y una cetonalgesia de mantenimiento. Conectarlos obviamente a un respirador. Controlarle el acceso venoso, monitorización adecuada, controlar su tensión, su temperatura, su nivel de glucemia y la realización de sondaje nasogástrico y vesical. A ver, tradicionalmente en el siglo XX, que ya estamos en el XXI, se recomendaba que cualquier paciente en coma de frente se le administrara una ampolla de glucosa intravenosa, una ampolla de naloxona, una ampolla de tiamina y una de flumacenilo. Pero hoy día esto no tiene ningún tipo de evidencia científica. Administrar glucosa a ciegas, no sabemos cómo está de glucosa, y el hacer una glucemia capilar es un segundo. Luego la administración de glucosa nada y de tiamina tampoco. La administración de flumacenilo, salvo que haya la sospecha de una intoxicación por benzodiazepinas, tampoco estaría contraindicada. De hecho, su uso nos limitaría el uso de la medicación adecuada para una secuencia rápida de intubación si la necesita este paciente o aparecen convulsiones por el uso del flumacenilo. La administración de naloxona solamente se recomienda, y de hecho así está en las nuevas recomendaciones de RCP, en el caso de que haya sospecha o el paciente pueda tener acceso a opiáceos. Nos encontraremos a un paciente con unas pupilas puntiformes. Si no tiene pupilas puntiformes, no usaríamos la naloxona tampoco. Entonces, lo que haremos es un tratamiento específico de la causa. Es decir, si sospechamos que tiene una hipertensión intracraneal,
en espera de que se tome una decisión, si es una decisión quirúrgica o es lo que sea, tendremos que usar diuréticos osmóticos tipo del manitol o bien del salino hipertónico. El uso de corticoides solo si está indicado, no por sistema. Sí, con protección gástrica, lo mismo para los barbitúricos, y realizaremos un control de la hipertermia, de la glucemia, de la tensión, y tendremos ahí en la recámara la hiperventilación mecánica para este cuadro de hipertensión intracraneal. Cuidado, a los pacientes hay que ventilarlos en normocapnia, en el límite inferior, pero en normocapnia. Desde luego no debería de bajar de 35 porque si no podríamos provocar una vasoconstricción cerebral. Bien, vamos a repetir esto. Bien, y lo que realizaremos correctamente será el tratamiento específico de la situación. ¿Qué realizaremos si el paciente nos lo encontramos que tiene sospecha de hipertensión intracraneal? Bueno, pues le colocaremos el cabecero a 30 grados, que ya debería estar así, y podremos administrar diuréticos osmóticos, bien manitol o salino hipertónico, como ya hemos comentado en otras situaciones. El uso de corticoides, salvo indicación muy clara y no de entrada por nosotros, protección gástrica, control de hipertermia, de glucemia, de tensión, y la hiperventilación se realizará de forma temporal y solamente si hay un control de la capnografía, porque la debemos de mantener en el límite bajo de la normalidad, próximo a 35, pero no menos, para evitar cuadros de vasoconstricción cerebral que puedan agravar la isquemia del paciente. Bien, ahora comenzamos la asistencia a los pacientes que acuden a nuestro servicio con un cuadro de vértigo. Bueno, el vértigo es un mareo donde el paciente tiene añadido una sensación de giro en el espacio. Nuestro organismo, para controlar el equilibrio, utiliza o se apoya en el aparato, en la vista, a nivel vestibular, propioceptivo, estereoceptivo, y el cerebro es el que va a integrar todas estas funciones. Por eso cualquier alteración a cualquiera de estos niveles pues va a producir este tipo de situación. Así diferenciamos el vértigo periférico del vértigo central. En el periférico la causa afecta a la primera neurona o en el órgano terminal, es decir, en el oído interno, y en el vértigo central se encuentra ya en los núcleos vestibulares o por encima de ellos. Bien, causas en los periféricos, pues cocleovestibulares y solo vestibulares. Aquí los tenemos colocados los distintos tipos y demás. Bueno, quizás los más frecuentes en la enfermedad de Meniere, ¿de acuerdo? Complicaciones de infecciones que se pueden dar. Cuadros extralaberínticos pueden ser un neurinoma o bien cuadros isquémicos. A nivel vestibular tenemos el vértigo posicional paroxístico o bien situaciones extralaberínticas como por ejemplo cuerpos extraños en el oído externo, un tapón de cera, una neuritis vestibular o un herpes zosterótico. Algunos de estos los comentaremos en la situación de urgencias otorrinolaringológicas. Bien, situaciones centrales, pues diferenciamos supratentoriales de infratentoriales, es decir, infratentoriales en tronco cerebral o cuadros cerebelosos, y supratentoriales corticales o núcleos de la base. No vamos a entrar en más detalles. Clínica del vértigo periférico. Bueno, es un cuadro brusco con una sensación de giro que se agrava con los cambios posturales, esto es característico, y con un cuadro vegetativo importante de náuseas, de vómitos, de sudoración. Se puede asociar o no con acúfenos. El cuadro del vértigo central es más progresivo, va a más, está asociado normalmente a otros síntomas neurológicos, y lo llamativo es el nistagmus más vertical en lugar del horizontal típico del periférico, según las patologías. Bueno, aquí tenéis una tabla
para diferenciar el vértigo periférico del central. Algunas de ellas ya las hemos comentado. Acordaros, cuadros vegetativos muy marcados en el periférico, cuadros afectación con cambios posturales, sí. El nistagmus es horizontal, sin alteraciones neurológicas, y la característica es en la alteración de la marcha siempre se va hacia el lado del hipofuncionante. Bien. En relación al vértigo periférico, 4 cositas de los más característicos. Del Meniere. Comenzamos con el Meniere. Se caracteriza por el vértigo rotatorio, con náuseas y vómitos, asociado a alteración de la audición y acúfenos. Característico. En la neuronitis vestibular es un vértigo rotatorio que dura 3-5 días. Se produce por cualquier movimiento de la cabeza, también con cuadro de náuseas y vómitos, pero no tiene alteraciones auditivas y desaparece de una forma progresiva en semana. Y luego está un cuadro benigno, entre comillas, porque afecta mucho. Es un cuadro brusco al cambiar de posición la cabeza y que dura unos segundos y que tiene un tratamiento que veremos después muy accesible para nosotros. La exploración que tenemos que hacer en todo paciente con vértigo, pues una otoscopia para valorar cuerpos extraños en el conducto auditivo o un tapón de cerumen, estudiar la existencia del nistagmus o es de forma espontánea o provocado, ¿de acuerdo? Es decir, forzar la mirada extrema y ver si aparece y demás y hacia dónde es el nistagmus, y que nos va a ayudar a la hora de interpretar si es un vértigo periférico o no. En el vértigo periférico el nistagmus es contrario a la lesión. Sin embargo, en el vértigo central el nistagmus y las exploraciones se dirigen hacia el lado enfermo. Es armónico, eso es característico. Bueno, aquí tenéis otra tabla para las características de los distintos nistagmus. Bien. El nistagmus lo vamos a dividir según el desplazamiento en vertical, horizontal, rotatorio o mixtos. Un nistagmus espontáneo es sugestivo de un proceso patológico y se agota con la mirada extrema. En cualquier paciente que encontremos un nistagmus vertical, siempre tenemos que sospechar un origen central. Esto lo tenemos que tener claro. Normalmente también se asocia con alteraciones del nivel de conciencia, es decir, es congruente con el proceso que tiene el paciente. Bien. ¿Pruebas para valorar el nistagmus provocado? Bueno, pues tenemos la maniobra de Nillen-Barandi o el Dix-Hallpil, que es lo mismo, para provocar el vértigo y originar el nistagmus en los pacientes que tienen cuadro periférico. Aunque en alguna ocasión ya hemos visto paciente provocar un vértigo, es hacer esta prueba, dar un diagnóstico de vértigo periférico y a los pocos días pues reingresar y la sospecha era de un vértigo de origen central. Más cosas, pues realizaremos una maniobra de Romberg con los paciente con los pies juntos o bien la sensibilizada con un pie delante y detrás, donde lo que veremos es que si es una afectación vestibular, el paciente cae hacia un lado y otro en función de la posición de la cabeza en el vértigo periférico, hacia atrás sobre todo cuando es de un caso de origen central, y que bueno, también hay que diferenciar que tenga alteración de la sensibilidad propioceptiva, porque esto puede dar esta clínica, pero que al abrir los ojos esto desaparece. Tenemos que valorar la marcha para ver si efectivamente si siempre va al lado afecto o tiene una alteración de la marcha por sí, y la realización de pruebas cerebelosas de índice, nariz y talón rodilla para valorar dismetrías y otros déficits neurológicos. Bueno, y con todo esto ya seguimos en la misma. ¿Es central o periférico? Si es central habrá que añadir a solicitar un TAC craneal, y el resto bueno, ya no es para hacerlos en la urgencia. Siempre tenemos que realizar una electro y analítica, sobre todo si el paciente tiene vómitos intensos. Medidas generales en el vértigo.
Pues el reposo, obviamente para evitar situaciones de caídas, la dieta en función de su tolerancia, suroterapia lo mismo y ver qué ocurre con su tensión arterial. Medidas específicas, el uso de sedantes vestibulares como el sulpiridine, la tielpiracida y la betaistina, el SERC. Este último hay que recordar que al ser un antihistamínico en pacientes con úlcera gástrica no se recomienda porque aumenta la secreción. Luego añadiremos antieméticos como por ejemplo la metorclopropamida y ansiolíticos si el paciente lo necesita para su control. Más cosas. En situaciones como puede ser una sospecha de una laberintitis y demás, el uso de metilprednisolona lo veremos en las urgencias de otorrino, o cuadros hiperosmolares que son muy eficaces en el síndrome de Meniere, administrar glucosa al 50%. Esto que veis aquí abajo son los ejercicios que se recomiendan para los pacientes con vértigo paroxístico benigno, es decir, estando en sentado, giras la cabeza hacia el lado izquierdo. En esa situación aguantas ahí unos segundos, en esa situación te tumbas, aguantas otros segundos, la giras hacia el lado derecho, aguantas otros segundos, te pones en posición lateral y te vuelves a levantar. Y así. De lo que se trata es de agotar el desplazamiento de los otolitos y que no irriten el receptor y provoque el vértigo. Criterios de ingreso de los vértigos. Bueno, obviamente si tengo un vértigo periférico, le pongo el tratamiento y el paciente venga a vomitar y demás, pues necesitará control por dieta absoluta, porque no tenga tolerancia oral. Todos aquellos casos de vértigo donde tengo dudas de que sea central o periférico, y desde luego si es un central, para adentro. Bien, ahora vamos a comenzar con el síncope. Mirad, esta es una urgencia donde el paciente lo que presenta es una pérdida brusca de conciencia y de tono muscular, breve, de segundos, que el paciente, en cuanto que está en decúbito supino, suele recuperar la consciencia rápidamente y que se debe precisamente a que no llega suficiente sangre al cerebro. Bien, la causa más frecuente de un cuadro de síncope es desconocida, pero eso no quita de que haya que descartar otras causas, como son cardiológicas y no cardiológicas, que precisan estudios porque hay que tratarlas correctamente. Bueno, aquí tenéis que en cardiológica de origen circulatorio es el 40% y cardiológica hay que descartar las de origen obstructivo, que son el 10% de los síncopes. En las causas no cardiológicas circulatorias, pues los cuadros sincopales más frecuentes van a ser vasovagales, ortostástico por estar de pie tiempo, hipersensibilidad del seno carotídeo, por reflejos como micional o tusígeno, cuadros neurológicos, psicógenos, o cuadros metabólicos y tóxicos que puedan producir una pérdida de consciencia brusca con recuperación. En causas cardiológicas, las obstructivas el 10%, una estenosis aórtica, podrá ser con esfuerzo o no, una miocardiopatía hipertrófica, disección aórtica, un TEPA, estenosis pulmonar, arritmias o cuadros isquémicos como un infarto agudo de miocardio. Entonces, lo que tenemos que centrarnos es averiguar qué es lo que ocurrió con el paciente. Es decir, si el paciente tuvo algún tipo de aviso previo de que empezó con sudoración fría, con ganas de vomitar, se dio cuenta, ya le había pasado más veces y se tumba, pues puede abortar el proceso. Si el paciente se marea, queda inconsciente y en lugar de dejarlo en decúbito lo dejamos sentado, se puede dar la situación de que por mantener esta baja perfusión cerebral se pueda provocar una crisis tónico-clónica, que en cuanto que lo tumbamos en el suelo va a recuperar rápidamente al ser el motivo la hipoperfusión cerebral. Por eso es muy importante recoger información de los testigos para ver por dónde las posibles causas del síncope y ver la etiología para
ver si es de alto riesgo o no lo es este tipo de proceso. ¿Qué síncopes son de alto riesgo? Pues aquellos que son síncopes de esfuerzo, síncopes de decúbito, cuando la duración no son segundos, es más prolongada o se repite. Igual son procesos arrítmicos y se deben a esto. Se acompaña de dolor torácico, cefalea o disnea. Y cuando el paciente se recupera del síncope, pero se queda con una focalidad neurológica. Estas son las situaciones de síncope de alto riesgo y para ingreso hospitalario. Diagnóstico, lo hemos comentado previamente, en función de cómo se haya presentado esta situación, de la exploración física que realicemos y de las pruebas que solicitemos. Desde luego lo que vamos a pedir a todos los pacientes va a ser un electro y una glucemia capilar, para descartar arritmias e hipoglucemia que lo pueda justificar. Y luego ya en función de cómo se haya producido el cuadro, pues pediremos un hemograma, una bioquímica, una placa, la gasometría para descartar un TEPA. Si tenemos dudas o algo que nos lo sugiera, una gamografía pulmonar, lógicamente, un TAC, la realización de un ecocardio para una causa de tipo obstructivo cardíaco o un TAC craneal para descartar procesos neurológicos. Bueno, aquí vamos a ver algunas situaciones, pues por ejemplo, una fibrilación auricular, una taquicardia ventricular, un cuadro de una torsade de Points, situaciones de bloqueo, ¿de acuerdo? Fallos de marcapasos, hemorragias cerebrales. Bueno, ya hemos estado comentando con ellos. ¿Y con qué tenemos que realizar el diagnóstico diferencial? Pues lo que hemos comentado, con todo aquello que provoque una pérdida de consciencia y de tono muscular. Entonces, con crisis convulsivas, donde la duración es más prolongada, el paciente no se queda pálido, hace un esfuerzo muscular y está enrojecido, la recuperación es más lenta, con cuadro postcrítico, situaciones de hipoglucemia, de simulación, aquí hay que valorarlos correctamente, cuadros neurológicos de recuperación inmediata como AITs, tropezones, caídas casuales en ancianos y más, o episodios de drop attacks debidos a que se produce una pérdida de equilibrio y de tono muscular, pero sin que se pierda la conciencia debido a una insuficiencia vertebrovasilar. ¿De acuerdo? Bien. Y el tratamiento, pues tenemos unas medidas generales y un tratamiento específico. Vamos a ir viéndolo ello. Durante el síncope, durante la manifestación de la pérdida de consciencia, pues al paciente de decúbito supino, si está consciente de decúbito supino y elevación de las piernas, si está inconsciente, obviamente posición lateral de seguridad, dejarlo en esta posición hasta que el paciente se recupere y ir haciendo los cambios posturales progresivamente. Es decir, después de que lleve un tiempo lo dejamos sentado en el suelo. Si aguanta, lo sentamos y le agachamos un poquito la cabeza y finalmente lo dejamos sentado con la cabeza levantada. En el caso de que el paciente esté tomando algún tipo de medicación que baje la tensión o que le baje la frecuencia cardíaca, valorar si es preciso reducir dosis o suspenderla en función de que sea la causa de lo mismo. Y recomendar que beba abundantes líquidos en cuadros ortostáticos. En el proceso, en situaciones de hipersensibilidad del seno carotídeo, evitar presionar la zona del cuello y valorar la colocación de marcapasos. En cuadros de síncope vasovagal, evitar bipedestación prolongada y evitar situaciones a lo que lo pueda predisponer. En el ortostático, evitar levantarse de forma brusca de sillas y cama, y una alternativa puede ser las medias de compresión. En los síncopes de origen cardiológico, pues va a depender del problema que tenga. Y ya para finalizar todo el bloque de urgencias neurológicas, pues vamos a hablar un poco de cuadros de agitación que podemos atender en urgencias. A ver, esta es una situación donde el paciente está como una moto. Hay una hiperactividad psíquica y motora, generalmente es desorganizada y fluctuante, puede tener alteraciones afectivas, del pensamiento, delirios y alteraciones del nivel de conciencia. Porque si es organizada
y no es fluctuante, es que es un agitador, no es que esté agitado, es que es un provocador. Esto se habrá que hacer otro tipo de controles con ellos. Y en estas situaciones de agitación lo que tenemos que diferenciar son las causas. Tenemos que diferenciar una causa orgánica y psíquica. Por eso hay que diagnosticarla rápidamente por el riesgo que conlleva tanto para el paciente como sus acompañantes como el personal. ¿De acuerdo? Y no pensemos que cualquier paciente agitado es un cuadro psiquiátrico. Primero siempre debemos de descartar causa orgánica. Las causas orgánicas pueden ser de tipo metabólico, tóxicos o neurológicos. Y las psiquiátricas o bien reactivas a algún tipo de proceso. Bueno, aquí tenéis la tabla de múltiples situaciones que nos pueden dar cuadros de agitación. Una hipoglucemia puede debutar con un cuadro de agitación, la hipoxia, encefalopatía hepática, el consumo de drogas o fármacos o la abstinencia a ciertas drogas, cuadros neurológicos tipo de meningoencefalitis, contusiones hemorrágicas, postraumáticas, cuadros epilépticos en situaciones poscríticas. Entonces son situaciones que tenemos que valorar correctamente. Dentro de los cuadros psiquiátricos, pues tenemos esquizofrenia, psicosis, gente con un retraso mental o bien de tipo reactivo ante catástrofes, daño familiar o situaciones, ingresos prolongados en personas mayores. Diagnóstico. Para hacer un buen diagnóstico lo primero es realizar una contención del paciente, por lo comentado previamente, por la seguridad. Y después enfocar correctamente la anamnesis y la exploración para la solicitud de pruebas. Bien. El objetivo de la contención es prevenir los daños del paciente y del personal que lo va a atender, porque no nos va a dejar hacer una exploración correcta ni la obtención de pruebas complementarias. Primero haremos una contención o física o farmacológica dependiendo de el grado de participación del paciente. Si no nos deja la administración de medicación para que esté más tranquilo, pues tendremos que realizar una contención física que veremos al final cómo hacerlo. La anamnesis y la exploración, el objetivo es diferenciar claramente si es de origen orgánico o psíquico. Muchas veces hay antecedentes de enfermedades, de la toma de medicación o su abandono, del consumo de tóxicos, un antecedente traumático, una focalidad neurológica o cuadros de inestabilidad hemodinámica nos pueden orientar. Y con esto pues podemos meterlos en un cuadro de agitación de origen psíquico o bien un cuadro de origen orgánico o cuadro confusional agudo. Los cuadros confusionales agudos suelen ser debidos a alteraciones en los neurotransmisores que llevan a esta situación, bien debidos a disfunciones cerebrales difusas o en el sistema reticular o bien en lesiones de los lóbulos frontal y parietal. Entonces, en estas situaciones lo que tenemos que valorar es la patología neuropsiquiátrica o cuadros neurológicos que lo pueden desencadenar, enfermedades sistémicas o el consumo de medicación. ¿Qué vamos a solicitar? Pues bueno, glucemia, lo primero que tenemos que hacer a todo paciente con alteración neurológica y luego en función de la clínica, hemograma, bioquímica, gasometría, electro, analítica de orina y toxicología, placa de tórax, niveles de amonio para descartar encefalopatía hepática, aunque tenemos los antecedentes de que el paciente tiene algún tipo de enfermedad hepática que lo pueda sugerir, la realización de un TAC para descartar procesos expansivos o si tiene un antecedente traumático de lesiones traumáticas, realizar una punción lumbar en caso de sospechas de meningoencefalitis o de hemorragia cerebral que no suena una idea que no se ha confirmado en el TAC. Con todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tratamiento, qué medidas vamos a realizar? Bueno, pues mantener la calma e informar al sujeto. Si vamos a hacer la contención, hablarle de lo que tenemos que hacer, no dejarlo solo, y realizar la contención física.
La técnica de contención física, necesitamos gente, 5 personas, cada una para una extremidad y la cabeza. Al paciente es para colocar en decúbito supino. Se debe de inmovilizar a nivel de los juegos articulares, a la cabeza. Fijaros cómo sujetan los hombros con los brazos de tal manera que no pueda flexionarlos en extensión, las piernas con contención en rodillas y por encima de los tobillos para que no pueda levantarse ni apoyarlas. Y si la contención física va a ser prolongada, pues se aconseja sedación. ¿Qué fármacos se pueden usar? Se pueden usar benzodiazepinas y propofol. Esto es sobre todo para pacientes que no tienen síntomas psicóticos. Midazolam, el problema es la respuesta variable, tanto por vía intravenosa como por vía intramuscular, benzodiazepinas y demás. Y el propofol, que cada vez se está usando más en pacientes que consumen previamente benzodiazepinas, que son acetiladores, y que la respuesta a las benzodiazepinas va a ser muy lenta. La ventaja es que la administración es dosis dependiente, se administra en un vuelo muy lento hasta que se consigue el grado de sedación, y esto nos permite realizar la contención más tranquilamente y con menos estrés tanto para el paciente como para todo el personal sanitario. En el caso de que existan cuadros psicóticos, bueno, de elecciones los neurolépticos, que también tenemos que darnos cuenta o recordar que se pueden dar cuadros de neuroléptico maligno, cuadros de hipertermia por su administración, y que puede ser causa de este cuadro confusional agudo. Tenemos el haloperidol en dosis de 5 miligramos que se repiten cada 30 minutos, o bien tenemos clorpromacina, levopromacina o tiaprida, también que se usa. Las combinaciones se recomienda el uso de la asociación de benzodiazepina y neuroléptico para conseguir el efecto más adecuado del paciente. Bueno, y esta es la forma de realizar correctamente la contención física, una vez que ya lo hemos dejado de demás. Los criterios de ingreso pues dependerán de la causa. Habrá causas que se pueden solucionar, por ejemplo una hipoglucemia y luego alta, o la gran mayoría precisarán ingreso. Bueno, pues muchas gracias, porque esto es todo.